Ya está todo. Ok. Vamos a ver si notifique eso. Falta de que yo notifique de que estamos. Hola, hola Ángel, bienvenido. Pues es bro. Ya, qué bueno que aparte están llegando. Estuve viendo lo del programa que tenemos con YouTube. Ustedes creo que sí se dan cuenta del problema que tengo en YouTube, ¿no? Hola, creo que bienvenido. Pues es. Al parecer es un problema. Están teniendo todos los canales. Problema que están teniendo todos los canales. En el golf. Eso, así estaría la música, chicos. Mira, From Yesterday Running. Los directos aparecen. Todos estamos haciendo. Todos vivos. Acción legal. Ya. Es otro. También es así. Problema. El único. El único. He visto Tatooine. ¿Cuál es ese? No, ese. Noche. No lo he visto. Otro. Este es el. Prácticas y me aparece este error. Bueno, me da esto. Este, otro. Eso. Ya, otro. Otro que también le pasa lo mismo. Otro que le pasa lo mismo. Están pasando esto muchísimos. Es un lapso de todo este ayer y hoy. Todo esto es un lapso de ayer y hoy. Los que nos estamos quejando. Es muy raro. Muy raro, es para todos. Ok. ¿Qué es problema de YouTube? Sí, ya es problema de los youtubers. Es raro. Pero te veo que también filtro naranja. Es raro, güey. Es raro. Güey, no voy a ver nada encima. Yo quería hacer sima ahorita, no voy a ver nada. Más que salga de día. La primera nada, vamos a conseguir el arco. A ver si debemos hacerlo ahorita. ¿Esto o quieren que juegue otro juego, chicos? ¿Quieren que juegue otro juego? Dale, qué miedo, chaval. Y ya el directo ahorita, el del directo de Brawl Stars de la madrugada, también me lo contaron como spam. También este directo de Genshin y el directo de Brawl, los dos lo tomaron como spam.
Los dos los tomaron como spam. Estupidez. Entonces sí me hace muy tonto. Vamos a ver qué es lo que hace con YouTube para ver cómo reacciona a todos estos problemas que está teniendo. Pero no sé si presente esto para bien, para mejoras o para mal. Y eso porque son todos, güey, a todos, o con la mayoría están siendo afectados. Pero falta ver que hablen los youtubers barra streamers que sean más grandes y hagan contenido. A ver si es lo mismo con ellos. Y eso porque todos son muy tontos, güey. Parece muy tonto. Otro cofre. Venga. Ok, esto lo voy a pasar rápido. Nada. Cola. ¿Qué es ahí? No es pinche daño tan loco. Bien. Porque cuando vamos a ver que te puedes de YouTube. Sí, ya me conecté con un trabajador de YouTube directamente, Ángel. Ya lo hice. Y eso, antes de hacer el directo hablar lo hice. Y sí, ella está tomando un seguimiento de lo que está pasando. Van a o investigar si está bien o está mal el contenido que yo hago. Porque momento es un directo de 400 pesos. No voy a perder 400 pesos más porque sí. La verdad. No, perdón, directo de 400 varos. La mañana era bien. Vos apenas desperté. Tiene 22 minutos que desperté. Pero bueno. Espérate, voy a subir a mi primo. Ok. Ya tengo toda la lista técnica. Faltan guarditas, lo sé, lo sé. La cosa es que no veo nada, güey. Ok. Entonces ya está todo bien, chicos, en cuestión de volumen. ¿Y eso? ¿Todo bien en cuestión de volumen? Por aquí ya. Estoy con emisión de fragmentos a rocas. Fragmentos de rocas celestiales. Tengo que hacer estas misiones. Dice... Ah, bueno. Pero todo ya bien, ¿no, chicos? Hoy no veo nada. Ojalá que ya pronto salga de día. Para hacer esa misma luz para alumbrar. Alcance cierto nivel. Podrá aseverar. Y todo perfecto. Va. Entonces aprovechamos y hacemos sima. Aprovechamos entonces ahorita. ¿Esto qué es? Tengo que agarrar. Aquí he puesto con luz porque no cargan que tengo con... Ah, no, ya tengo. Falta más. Carga estando cerca ya de este. Carga con esto. Ah, carga con... Ok. Va bien. Ok. Y activar las cosas. Sobre. Bien. Ahí hay cofre. Ok.
Ahí está para unas cuantas protogemas, güey. Ok. Ahí está para que me den protogemas, güey. Bueno, vas a ver unas cuantas, ¿no? Nada más cuantas protogemas no son las. Ya. Bien. Con esas manchas, eso, ok. Bien. Ok. Bien. Oh, eso es bueno. Ah, no. ¿Por qué no puedo agarrar? Temazo, por cierto, de los Donkey Kong Country. Temazo, güey. Ok. Oh, lo que es eso. Ay, no veo. No veo nada. Veo nada, güey. ¿Dónde lo puedo recargar? Allá, parece. Vale. Ya veo, ya veo. ¿Pero dónde hay? Ah, hasta allá, güey. Es esto. Okay. Ya está. Pero espera que se recargue, ¿no? Hola Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Debo esperar a que se recargue esta cosa o algo así. Pero según yo, esto sigue teniendo mancha negra, ¿no? O ya no tiene nada. Que nomás estoy ciego. No, estoy ciego. Porque pues tengo todo el brillo hacia abajo, güey. Y eso, tengo todo el brillo hacia abajo, por suerte. Sí, debo esperar que se recargue, ¿no? Creo. O ya me gasté todo su... No. A ver. No veo otro. No. No, espera que se recargue. Creo. No me va a pasar. Ok. Va. Un bonito lugar, todo el tiempo. Falta de Genshin. ¿Qué horas son? Bueno, en caso son a las 7 de la mañana. Es a las 7 de la mañana, en directo. Bien. Se puede ver. Chido. Lo voy a comprar porque no partículas. ¿Qué? No, estoy seguro que... Ok. Recuerden que hoy toca farmeo del libro de yaegameplay, Fuente de energía. Ay, no mames. Ok.
toca farmeo del arma de Yanfei. Así que en la tarde hago farmear para el arma de Yanfei. Ok. Ya, vamos a 7 de la mañana, a esa hora me voy a la tienda para subir mi coca y un gansito. Se me antoja un gansito. Quiero que para no tener problemas y ver si puedo, pues, eso que me dé mi dinero a YouTube, voy a tener que quitar la monetización y hacer donaciones al canal para que no tengamos problemas. Pero bueno. Ahora no se escucha todo Ay, cómo molesta este. Que gira como trompo. Cómo molesta este que gira como trompo. Okay. O será porque no ha habido ninguna literal, no gente. Okay. Ah, chica. Me buba. Qué buba, está bien remensando. Está. Ay, tú te mueves con eso. Por eso me molesta. Chingo. Hay que quitarle todo. Aburrido y frustrante este pinche enemigo porque te quitan el escudo, güey. Dice bien chiquita. No, lo voy a matar. Mames, güey. Presione para cambiar y no cambia. Me caga el puto juego cuando hace eso. No puedo hacer daño. Me molesta el puto juego a veces por eso. Rompo. ¿Estoy probando libros, no? Creo que sí. Doble farmeo de libros. Tengo que subir el arma de Yanfei, güey. A ver. Sí, pero no lo veo. Creo que todavía no está activo. Güey. Ya se activa este, pero falta de eso. Ok. Faltar un poquito para que ya se active. Ahorita ya puedo subir a Yanfei. Ya tengo jade nocticuloso. 6 de jade nocticuloso. A ver, Cernes hoy. Es a 22. Te falta un poco. Ok. Todavía falta un poquito, Ay, puta madre, ya es de día. Quiero abrir la ventana para que me dé luz, güey. Me faltará otro, creo que ya no falta otro. Matar ese puto miserio del abismo. Tampoco. 2 días. Vamos a por fin ya viene la actualización. Ya no, estuvimos esperando demasiado. Ya por fin, Por fin hemos esperado demasiado tiempo. Que hasta por fin va a aparecer, Por fin la actualización. Ok. Perfecto. Va a probar el seco, cabrón. Okay. Me caga esta puta enemiga, güey. Porque vas a girar y girar y girar. Okay.
Esto. Cargado a esto. Falta la Shogun, ya que su la trata de quitarle escudo feo lo más rápido posible. Está con cerradito aquí. Ya, la Shogun no pone sus formas de... Ok, la tengo encerrado. Está chido. Vamos a mover, caramba. No se van a quedar con tu puto trampo. Vamos a ver. Bien. Esta Shangri-La cargada con... Ah, pinche Bennett no carga su ulti. Que no le pega ningún crítico. Y ahora no quiere sacar ni una partícula. La verdad es que no quiere sacar ni una partícula. Mira eso. Shogun sin sacar una partícula está muy raro. ¿Por qué? Oh. Bien, ya estamos solos. Cualquiera con un pinche trampo, creo. No. Ahí está, Dios. Ok. Es su escudo así, güey, como molesta. Hola, mi Witty. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, pinche escudo feo. Pinche escudo feo. Ok. Oh. Ok. ¿Cuánto tengo de gráficos? Ah, enseñar saltar. Ok. Bien. Qué bonito se ve, sí, güey. Dice, por cierto, también, ¿me acuerdas cuando te dije que iba al Oxxo, al 7-Eleven para buscar las tarjetas? Debo llamar, es que el problema es que ya no hay. El mes que viene sí va a haber, pero no sé si quieres esperar para que haya a ver. Sí, güey, yo me espero. Tampoco sumo que tenga otra cosa más que hacer. O sea, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, no te preocupes, tranquilo. No hay problema, no hay problema. Ya está haciendo ese día, gracias. ¿Dónde los notas? Ah, ok. Y me da correpería. Ay, pobrecito. Pero bueno, ya no abre la boca. Pero ya no abre la boca. No, no sé por qué, güey. No sé por qué. Mira. A ustedes en las animaciones les abría la boca. A mí no. No se escuchan ni diálogos. Ok. Mira, voy a dejar que inicie. No se escucha ni la voz de Paimon. Ok. No se pierde. Sí, güey. Mira, ni la de Paimon se escucha. Ok.
Por mi... Ok. Ay, pobrecita, ya quería seguir, güey. Buenas, hola Efraín, bienvenido. Ok. Pobrecita, güey. Ok. Pobrecita, güey, yo quería seguir. Ok. Ya me hubiera dado todo lo que ellos van a dar. Cierto, Pero sí, yo quería seguir, güey. Audio. Música de volumen. Los diálogos están al máximo. Entonces... ¿cuál es el problema? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea... ok. No sé por qué. Esa no se escuchan sus diálogos. Y eso. Porque se escuchan las voces de mis personajes. Y eso. Bueno, menos las de los demás. Pa 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 pa. Para pa. Pedazo. Uy, odio los putos personajes con pies de mantequilla. Ok. Bien. Voy por esa... ah, ya me da huevo. Bueno, es matarlo rápido con Chinkyo. Así que vamos a matarlo. Bien. Estoy siempre esperando. Ok, ok. Bien, bien. Venga, porque no se muere. Se la puede estar en diagonal. De esa manera o algo así. Se pone así. O sea, te dan un logro si limpias todo o algo así. Puede ser. Ok. Bueno, 4 protocolos son 4 protocolos. Ok. Sigamos. Las dudas. Se acá ya que hay otro. No veo nada. ¿Será que están en la parte de abajo? No, ahí está. Ya lo vi. Ojalá tiene un logro. No da nada. Che, tú, yo no das nada. Ay. No va a llegar, yo no tengo muchas también. Ok. No va a llegar, Chinga. Güey, qué pedo. Puta hitbox culera. Putas hitbox culeras, mira. Mames. Qué hitbox más mal hecha. Atraviesa esta madre. Ok. Pedo, exacto, güey. Ok. Es hitbox feas, güey. Es algo que deberían arreglar. Las hitbox de los personajes con los objetos. 20. ¿Cómo que un 20? ¿Cómo que un 20? Ok. ¿Qué hora son? 45. Ok. Ok.
¿Creen que haya regresado la persona que le dijimos que regresara? ¿Y eso? ¿Creen que haya regresado como se lo dijeron? Nació. Okay. Esta es ya la misión de Time Slave, ¿no? Time Slave. Eso no me lo esperaba. まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイ。いや、待った。どうしてお前が双眼鏡園。双眼鏡園。なるほど。ここは双眼鏡園の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちを理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それをただ忌々しいことに奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するにアビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなくアニメ状になっている。転移の扉がどこにつながりアニメをどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところであの最古の幸運期の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の初期の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか？オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岸壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。
se mira a Tabibita con un dedo, güey. Me encanta ese meme, güey. Se mira a Tabibita con un solo dedo. Ok, voy a tener teleporte. Voy a agarrar el este antes de que se me olvide y regresamos. Ok. Güey, no sé, pero me encanta Slave. Como personaje, encaja muy bien en la historia. Como personaje, Slave encaja muy bien. Demasiado. Es de los más importantes. Es de los más. Ok. Va. Hola gato, bienvenido. O sea, todo bien. Aquí haciendo la misión de Dance Slave. 10 minutos. Hola, ingeniero Black. Juan, bien, haciendo la misión de Dance Slave. 依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨炎の下に来る理由などないはずだが、オイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼巨炎に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。で、ようやくその手がかりを見つけたってわけだ。その答えを知りたいか？もしかしてダインは何か知ってるのか？ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い？確かこの前ダインがカーン・ルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。はい、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れと。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ？俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶって水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたらそれはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い、その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか？不可能だ。魔網により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊宮というわけだ。まさかそんな理由があったなんて。雑談は終わりだ。構えろ。どうしたんだ？敵だ。ちょっとputazos. Ok. Me la van a armar. Ok. かけっこしま逃げ道はありません。やって熱々でしょ？や見切りました。動く。全力攻撃。サリウルコ。ウオパー。火をつけ。裁きのイカズチ。無我の境地。¿Qué pedo? ¿Y el otro? Mames, yo estoy bien rebugueado. ¿Qué pedo? El otro estaba rebugueado, güey. Espadas, se ve gigante. あれは黒人騎士。
カーン・ルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたもの Es だ。 tremendo peso que le da Dance para la historia, アビスの一部になっちゃったってことか。先に進もダイう。どうした？見逃していたか。 Y es el tache de la espada, por cierto. 待て、 Chingadísima la espada. 貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。 Es Genshin Patch. Desapareció. Madre, es un fantasma. なんなんだあの黒邪騎士。何か言いたいことでもあったのか。どういうことだ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが。いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはず Coincidencia が no ない creo, güey. 先に進むぞ。 Las coincidencias no 目指すは existen. あの都市だ。 Ok. ¿Cuántos 3 minutos? Ah, no lo sé, güey. Bye. Che, Dante. Se carga todo la historia con un dedo. Literal, güey. Todo el peso de la historia carga tan fuerte en él. どういうことだ。まるで不思議な力がこの都市を覆っているみたいだ。 Ok. これ以上先に進めないぞ。こういう時は周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探索で培ってきた腕を見せて。その必要はない。 Pero se entiende. Amo vergas. Soy muy vergas. カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。あ、オイラわかったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほどこれらの遺跡が Cabrón. より古い文明に由来したものだとわかる。 Ejercicio. Va, va, va. ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明。Ok. オイラよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。 Pinche dance de cada cosa que dice. Hola, llega tiempo, sí, sí. Cada cosa que dice Dance es algo importante. Tal cual, güey. Cosa que dice, cosa que es importante. A ver. 2.7. Conexión. Imagino que ya va a iniciar. Ok. Voy a dejar el juego abierto para que ahorita rápido ponga las protos. Y eso, Están listos para los códigos de canje, Hay que esperar, hay que esperar. No me he registrado en Twitch, güey. No he puesto mi cuenta. No he puesto mi cuenta, vale verga. No me importa. Me voy a ver si ya inicia. Minuto o es exacto. No han dicho si se retrasa, ¿verdad? No han dicho si se va a retrasar. O algo así por el estilo. Uy. Hola Facu. Hola Jorge. Digo hola King. No han dicho si se va a retrasar. A ver cuánto falta para que sean ya las 7. Bien. 10 segundos. 10 segundos. Ok. Hay que esperar, hay que esperar. 8 AM. Dicen culeros de 100. Oh, oh, ya inicien, putos. Ya inicien.
Es que no he hecho mi puta cuenta de Twitch. A ver, voy a ver si puedo alojar mi cuenta de Twitch. Espérame. Pantalla. Voy a cargar rápido mi cuenta de Twitch, güey. Ah, ya inició. Ok. Que no me acuerdo mi nombre de usuario. Olvídalo, no me acuerdo. No me acuerdo mi nombre de usuario. Olvídalo. Ok. Ahí no era. Ya porque inicie, ¿no? Porque pues ya como que inicie, ¿no? Sin conexión. Ok, sin conexión. Ok. Una cosa por favor. Ah, dilo. Ya está, ya está. Party. Yeah, for sure. And Listo, travelers will listo. definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all Ah, delve yo también estoy hablando into con ellos, the güey. Estamos chasm. haciendo un debate. Chasm. Very mysterious. ¿De Genshin? Yeah, Ah, I'm no lo already sé, güey. super excited, and I'm sure everyone else is too. So let's Ah, kick apenas va a things off cargar with our las brand new personas trailer for viendo. version 2.7, 77.000. Hidden Dreams in the Depths. 77.000. Roll tape. Mira Twitch con un dedo. Ok. Uy, yo iba a traer de mira Twitch con un My dedo. father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. ¿Gerán? I first met Yelan when she was Sí, very dijo Yelan. young. Even back then, Por she fin, was güey. tough. En And el she Twitch, kept her en directo, cards con las close to chicas her en pequeño. chest. En la piscina. Oye, bien. The day the chasm was unsealed, I Mira. put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back Ok, then. John Fei. Everything is chaotic here. Xiao, ¿qué tiene If que you ver stay ahí? here too long, this ¿Será que habrá space un may well Yasuka? devour you. Hay un Yasuka con vida. Does Si that te mean even si Shaq recuerdan. can sense our presence here? Ito, Something Kukishinobu, seems to have been John Fei. activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Ok. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. ¿Verdad? Wow, mis bichos no se ven. Oye, qué chola. Gotcha! Oye, la misión de Busted. está chido. Here comes the catch. Primero de Xiao, por Maybe Xiao. I should make better use of my time. Ah, las páginas están chidas. Our bond is strong. Stand with me. Lightning purified. Ah, no. Así, sí. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shell. Could he Yeah. be in trouble? ¿Eso qué es? No way. Was that who I think it was? Something's not right. Es la hermana de la Something's película. wrong with this domain. Leave now. Get out of there. Ok. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. Oh. Qué mala la animación. Ah, me estre... Ahí está, primer código. Está el primer código, chicos. Vamos a anotarlo. Dan BJ BJ F UD C 6M. Ahí está el primer código. Hermoso. Realmente hermoso. Realmente hermoso. A ver, es la Dan VJ ajá F UD 6M. Sí, anotado el código. Lo que aparece esto rápido. Voy a ponerlo. Lo que tengo tiempo. Ay, pero no tengo iniciado aquí, puto directo. Ah. Bueno, voy a escribir aquí, rápido. Dan BJ SF UD 6M. Ok. Ooh, how dramatic was Bueno, esta es that? la Yeah. For real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so Estas van a hablar y I hope hablar y he's hablar. okay. Espérame. Yeah.
and it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. In the early part of version 2.7, our new playable character, Yelan, will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito will be making a return alongside his deputy leader, Kukishinobu, in his own event wish. Kukishinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Also, in terms of weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! Sí, voy a tirar por allá, güey. Voy a tirar por ella, la neta, Pero obvio que son como van a ser, Voy a poner máxima calidad para que sea un poquito mejor. Oh, güey. Esa animación. A sacar con su charla con la pierna, güey. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. Okay. ¿Cuántas estamos en el directo? Pregunta. Cool. I like that dice move. I really like how she turns invisible. It's like my favorite part. Yeah, I love how swift her movements are. Like, ooh. And that dash? Yeah, super cool. Totally. That's dope. And what a silky smooth voice. So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Okay. Definitely not the first mysterious tea house owner we met. That's right. Look at that. Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Teyvat. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then poof, disappear before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat, and even to the Abyss. Alright, nice. So she also travels around Teyvat, like the Traveler. Well, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our Traveler? Hey, the Traveler can be dangerous. Well, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Listo. Nada de lo que dice. Wait, are you serious? Exacto. Maybe.
Exacto. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version 2.7. Sweet! Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it! Yelan wields a bow and manipulates a Hydro Vision, and in combat, she's a Hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. So agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough bar that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice, which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role too. Totally. Absolutely. Oh, yeah. okay. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kukishinobu. Oh, she's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in action. ¿Ito tendrá que ver algo en la historia? ¿Y eso? Bueno, si está Kukishinobu, sí, güey. Pero ¿qué hacen encima ellos? Ok. Ah, ¿no ves? Pero te dice espada ligera, ¿no? Okay. Ahora vamos a checar la situación. Okay. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Okay. Oh, that's a spicy trailer. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme, and of course the green hair, and the mask, like she looks super capable. Me too, yeah, no, I love her design. I love that, like, lightning flowing around her, and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. Alright, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kukishinobu knows how to do almost anything, and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous situations. With her help, the little wandering gang of misfits and Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of mission. I think I see really things in the gang.
So the real question here is why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? What are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not exactly sure, but, you know, let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yes. Is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the grand Narukami shrine. But after a incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills. It wasn't long before she obtained many certificates, so many in fact that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Lyur, which is when she met Yanfei. So they know each other. Yanfei has some pretty random acquaintances. Yanfei? Yeah, but Shinobu's had the chance to meet many people along the course of her studies. Because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity for Yanfei to work in a creo. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? Okay. You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Ningguang? Yeah. Yeah, that. For some reason. Guys, I'm so excited. It's great. Okay, no one knows why. Moving on. Wait, no English. Alright, if you're interested in learning more about Kukishinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, but you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Kukishinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. It's balanced. That's so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skills sanctifyingly, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Narukami Kariyama Right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. Va a ser la primera healer directo. Eso lo sé. Pero imagínate, todo personaje puede llevar un rol de DPS. Si una bárbara DPS se puede lograr, una Kukishinobu DPS se va a lograr. ¿Cuánto te ha puesto? Eso sí, no sé cuántas constelaciones necesitarás para poder hacerlo, pero ¿cuánto pienso que vas a poder hacer? And Shinobu feels the members of the gang are also super important. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Yo no he metido bendición lunar. Todo este mes, y eso aquí, en los directos, no he metido bendición lunar. Todo es por el subir el cerezo, por conseguir cofres, y eso. Hacer todas las historias, tengo todas las misiones legendarias. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out the redemption code! Ok. Vamos a algo más pesado. Ahí está. Otras 100 protas. Siguiente
Chicos, TNTN UK TW CC 6 C9. Listo. Todo bien, gracias. Bien, ahí está el siguiente, chicos. A ver si lo pusieron aquí en el directo. Lo habrán puesto aquí en el live stream. ¿Alguien escrito? No. ¿En desplazamiento? No se me interesa. No, nadie lo ha puesto. Ok, a poner DTN UK TW. Ah, ok, lo tengo ahí anotado. TW. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest Interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yanfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? ¿Y eso? Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is also related to la va a seguir solo por ser parte de su banda y eso. The group will also Pero find ¿cómo se themselves diferenciará? facing a Bueno, crisis in the se meterá chasm Xiao en and esa have to historia. survive together in Porque what lo will único que yo sé definitely be a es que hay thrilling un... ¿Cómo se llama? experience. Un So Yashka from what's been vivo. revealed in the previous ¿Será que habrá version, un we Yashka know that malo? there's a Se hizo deep un connection Yashka malo between the y Yakshas Xiao and what tiene happened in the chasm. la tarea encargada de It even seems that our matarlo. vigilant Imagínate eso. Yaksha Xiao Estaría has some chido. obsession with the ¿Qué area. es esto ahí? It'll be interesting to see why he's in the chasm Yo and digo what por he's andar looking siguiendo for down a Kukishinobu Travelers will por have algo to que follow tenga que hacer Xiao's con steps to Yanfei learn more encima. about the history Yelan that por has estar, been pues, no sé. sealed there. Yelan As por estar travelers Yelan. play through the Archon Quest, Xiao a lo the mejor combat por challenge cuidar Realms of que Guile lo and llevó, War lo will mandó also Shogun. gradually become A lo available. mejor. Travelers will need to constantly defeat Okay, enemies Yanfei. within a challenge domain. Completing No sé, 3 el challenges nuevo will be evento. counted as a round. The first 3 domains will bueno. consist of 3 rounds, and the last domain will have Okay. 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, Okay. in the Direcliff Court domain, only one member of the Ah, current party seleccionas qué can be personaje selected to continue on, sigue. while Okay. everyone else will enter recuperation prestan, mode and will be unable to fight. Junji. In another domain, Kaleidoscope Jinkyu, Cage, 2 characters will be selected at Ah, eso random ya los puedes and will be utilizar. unable Okay. to continue the fight. Conforme vas cambiando, Interesting. utilizando, So, looks vas, like travelers tienes will que ir need to be rotando. prepared to face a variety of Va. scenarios. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. ¿Será porque está ahí Xiao por el Still, evento? it sounds Kazuha. like they're gonna need to use a lot of Ok, pero characters. entonces ¿por qué sacas a Rey? I O don't bueno, know por if si everyone's te leveled up tropezan. quite so many. Hola, Shogun. Oh, yeah, that's a good point. Toma. I know I gotta level up a lot Ok, of my toma characters. Pascu, nada más. So it's important we mention that each of the Okay. domains will also have Allá, multiple Miko. trial characters prepared for travelers to use. Only. And additionally, travelers may select and Who equip grows? 3 stratagems per combat round that will Danza, provide buffs eliminación, in battle. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards they've collected in No battle entiendo, to me sale que redraw debo ser stratagems, 10 superior. or select Deja a canjear. previously equipped Pero- stratagem for continued raro. use. Stratagem shards may even be used to redeploy intenta encontrar el downed código. characters. Ya está. With the help of all of these Pociones, supporting sí, recuerdo el mechanics, evento de las travelers pociones. can confidently Bueno, yo try no the jugué, pero sí challenges sé, with lo he different visto. combinations of Y characters. eso yo no jugué en ese Yeah, momento. and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should Ah, remember tendrán to also una collect corona, rewards ok. from the challenge quests on the event page. Marcel The Arco. rewards will include an event-exclusive 4-star bow called... Pero ese arco que dijeron que daba, maestría elemental Sounds o cool. So recarga. you guys have got to check out this event. Con Oh, esas I protagonistas definitely llegó a will. 286. All right, our next Ala. event is called a Muddy Bazaar Adventure. Pulsarán en la batalla This anterior. one Ah, sí. also takes place Vas a ver, down in the ok. chasm.
Darn mysterious chasm. Mira, So evento con mysterious. esas cosas. For al reasons parecer. unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with Imagino que será constantly limpiar oozing esas dark mud, partes. as well El as evento. monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina's spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat Ojalá salga monsters, alrededor de and Shen. let the spike purify the De Shen. surrounding area while energizing itself. Imagino que Attacks from tienes que monsters will matarlos con disable the cierto spike, tiempo. so travelers must be sure to Al menos protect por it. fin va a haber un evento con semejante Also, de esas when the cosas. spike Bueno, is operating normally, relación con esas using cosas blooming light que with a limpiamos. lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike Imagino que lo additional tienes que energy dejar que and speeding se up the esparza charging cada rato, process. o algo así. Heck yeah. Nice. As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the comienza a spike girar eso. could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you cómo se encounter. utiliza. Keep yourself alive. O sea, si consigo Shenen, I'm up. Shen, como quieras So, decir, you a guys bastante remember peso. how I said Mira, that otro Shinobu evento studied más. law in Liyue before? Well, to celebrate her Imagino que es un graduation, we're objeto holding a de special Sumeru. event. The almighty es como un tambor. Arataki Great and Glorious Drum Along Festival, which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. This time, travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. Hay un ejemplo ahí. Ok. Alright, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Oh, agua Guitar Hero. Let's go, drum in hand. Ese Guitar Hero. Alright, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use two hands. Alright. Soy malo para los juegos de ritmo. I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Esto sí es algo sorprendente. We're seeing a lot of Que single metan un notes. evento así. Yep, we got the taps and we got the holds. You got tippy taps so and the that's good. holds. And then we have the double notes too. You have to hold them down at the same time. Wait, Nice. soy malísimo para Guitar Multitasking. Hero. Pero papi, te I'm mamaron really con loving este evento, te lo digo. Mamaron con este evento. Eso sí es novedoso. Esto sí es novedoso, güey. This music Guitar Hero 3. is poppin'. Bastante. Rock That's Band. what all the kids say. La competencia de Poppin'. Guitar Hero Rock Band, Oh, tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. No. Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. I'm into this. Ok. Ok. Qué bonito. Está chido este evento, eh. Este evento sí quiero jugarlo ya, eh. Time to shine. Ok. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Está chido el Well, evento. considering that travelers might be playing the Cierto, rhythm no. game on a variety of different Cierto, devices, the cierto, los designers de have so teléfono, kindly güey. Yo porque implemented a tengo lag control. calibration function. This means travelers can calibrate Okay. their device by tapping the screen when they hear the accented "pf," and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note Ok, position they puedes enter. By calibrar. making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual para que devices se and nos playing arriba. habits. Also, we'll be able to adjust the Okay. note falling speed as well as the Quieres que esté volume más of the abajo. button sound when pressed.
Additionally, more Ok, detail al was menos te given dan to esa how the opción, system güey. determines whether Esto va a each ser un note is infierno para counted los as de celular. successfully hit or miss. Necesita la In de this güey. music game, Hola, ¿cuánto travelers tiempo? will Hola, have Adri. access to Bienvenido. all 3 ¿Cómo estás? difficulties from the very beginning. Ok. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, Ya quiero can ver clear gente the que higher andas en difficulties Facebook and de still que be no able pueden to hacer el collect evento, the güey. Ya corresponding quiero ver rewards for gente que andas completing en the lower Facebook. difficulties as well. And just Ok. wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Con su propia canción. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's Ah, musical puedes hacer tu scores, propia which canción. can then be shared with other people. Nice. Ok. Of course, in order to Ay, share your puedes hacer tunes tus with propias others, canciones, you will güey. first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. Falta un código más. And nobody saw that one coming. That's right, Pues travelers no, will falta ese receive a Xiao, creo. material collector from a toy merchant from Fontaine. There Ah, are a solo es total por of tiempo, 3 por tiempo, processes you güey. must complete. Number Ah, 1, no, ese no source es. material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. ¿Eso Oh, pa' qué, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of Ah, 4 nos puedes dejar robots en la for test model cafetería. vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, Es artículo. who's excited to ok, make ok. some robots? I am! Yeah, I can't Que es un wait to juego see what llamado everyone Slow makes in Guys. this Hay gente event. que se llama también. And that's it for the Pero new no lo events in juego. version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations No, coming me to the dormí. game. Esta ya va eventos. First, to help No travelers juego. on their adventures, the system Sabes que cuando designers hay have eventos added durante challenge estas horas. feature tips to the beginning of some Ay, high-level mamá. material domains. Es decir, These este will sí include compro some y suggestions on how to sí, quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players Muchos train decían que Gaño a lo mejor iba a venir. and strengthen their Ok. characters. When players no. open the character talents menu, Ok. they can use the newly added talent reference button to see talent priority recommendations based on O the sea, ¿qué te actual florece? data of other active players. And by Friends. pressing the attribute reference button in the Como character que me estoy perdiendo, artifacts ya me menu, perdí players can completamente. Ya see que the main ¿qué es esto? attribute usage statistics for each Ok. artifact slot. The system designers wish to give everyone more intuitive data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. Que ya me perdí, güey. Cool. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Make it easier. The talent reference button Recomendar algo looks así. ¿Qué es super eso, güey? ¿Qué es convenient. eso? Like, it Ya me seems like it would perdí, be ya me really perdí. helpful if you're kind of on the fence and you don't know what you want to pick. Ya me You can see perdí, what güey. Ya me everybody perdí. else ¿De has qué se done in the hablaban? ¿De qué past. hablaban? Oh, totally. Anyways, we Ya also have chingados, porque no another sé inglés. update regarding the game's Para mejorar music. los personajes. During Ah, version ok. 2.7, we will be releasing a new Ah, pues no está tan OST mal, album, Millilith Está bien. Swatch, which includes all Hombre, the music adiós a los composed videos by the de Royal Mix Vulpes. team for the Que- new Chasm Es que game. no, ya no sé Ooh, ni qué sounds tenía que cool. ver. My favorite part of any game is the soundtrack. De so I'm adiós a looking los forward to videos de, hearing it. de Okay, Builds. next we have de a youtubers new de- collaboration huevo. to announce to everyone. Genshin Es decir, no Impact toca will be ver video de teaming up 30 with the minutos para Funko moldear un brand to personaje. release a series Ah, mira, of Funkos Genshin Pops. Impact Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature Uf, estos se van a vender figurines of bastante. Paimon, Ether, Estos se van a ver the demasiado, my voice, and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers Aunque who están are medio interested raritos. can head to the official Funko Están medio website to be raritos. notified when the figures are released. Although you have Ah, to ya. wait for the Va a haber figures, también una you won't have to Ketching, wait un for Diluc the y next un redemption Pikachu. code. Este a lo mejor lo compro algún día. Tal vez, no sé. Pero solo Funko Pop de Asia. Las builds de tutor, exacto, güey. Y hasta el último código. A ver. HSN UK. Bueno, que alguien me lo escriba. Alguien se me hace el favor de escribirlo aquí en el directo. Y mientras yo lo escribo aquí para mí. Porfa. No.
HSN UK TX SP WV. A ver, copiar. Ahí está. Ya salieron los 300 gemas. Los 300 códigos. Gracias, Ángel. Me lo tengo que comprar. Ok. Sí, tan chido, tan chido esos funcos. Pero no sé cuánto de costar. Si los audífonos de Klee con los de Xiaomi están bien caros, están bien feos, pero bien caros. Yeah, but we actually covered a lot of content today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Galen a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game. Rhythm game. Yes. And building a robot. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody. Ya acabó, güey, ya va a acabar. Thanks, everyone. Bye. Bye, guys. Ah, no manches, yo pensé que iban a poner más cosas. Un poquito más, a lo mejor. Hubieran dicho al menos de los... Ya finalizó. Al menos hubieran dicho algo de los 4 estrellas. Al menos hubieran dicho algo de los personajes 4 estrellas. Algo al menos lo hubieran dicho. No dijeron nada. A ver, Twitter. No creo que hayan dicho ya algo en Twitter. Eso dudo bastante que hayan dicho algo en Twitter. Porque, no manches, esperó una semana. No, 11 días para pinche actualización. Es Navidad. Ok. Bye. ¿Ya te vas? Es Navidad. No manches, no voy a esperarme 11 días todavía para que me digan los mejores son los personajes 5 estrellas. A ver. Igual dijeron algo. El evento. No. Ah, güey, no dijeron nada. No. Ok. Perfecto, no dijeron nada. Ah, ya no dijeron nada, Ya está. Ok. Ah, nada, manches. Yo quería que dijeran al menos algo de los 4 estrellas. Ya es mucho de hacerlos esperar, ¿no? Pregunta, ¿ahí está bien la música? Porque luego está fuerte, me dicen a veces. ¿Así está bien la música? Ah, yo sí quería que dijeran algo de los 4 estrellas. Falta para que al final no salga Noelle. ¿Cuánto puesto para que al final no va a salir Noelle? Imagínate eso. De que tanto espera para que digan, no, al final no sale. Otros 5 días, otros putos 5 días, güey. Otros malditos 5 días. Una trama. La trama, ok. Bien. Otras 300 protos, güey. ¿Cuántos tengo total? Ya 9000 protogemas. 9000 protogemas. 56. 65 deseos. Está en código inválido. Está raro. Ok. Bien, le seguimos con la misión esta y ahorita acabamos directo. Y eso, Ok. 65 deseos. Hola Molly, bienvenida, ¿cómo estás? ¿De cómo vas con tu entrega de calificaciones? No, pobrecita Molly. Ay, Molly. Los 400 pesos creo que ya fueron. Creo que ya fueron y no para bien. Espérate, antes que pele. Para explicar. Creo que ya fueron los 400 pesos. Puto YouTube. De maldita YouTube. Todos estamos teniendo problemas. De que he visto que todos se están quejando con YouTube con los problemas que estamos teniendo. Y eso, si no, ve la PC en la comunidad, Molly. Y eso.
No me lo recuerda. Ve la pestaña de comunidad, pero mira, a todos le están saliendo problemas por reclamos de spam. Que no sé dónde chingados salen esos reclamos de spam, que de YouTube. Y eso, mira. Una reventa estupidez lo que me salió. Sí, ya vi. Adiós a 400 pesos. Dios, 400 pesos, lo peor. Y eso, fueron 2 directos. Y lo más probable es que este directo también sea reclamado por lo mismo. Lo más probable es que este directo sea de lo mismo que vayan a decir. De que no puedes monetizar este contenido. Pues como de no manches, no he hecho nada. Todo. Lo más probable es que este directo también vaya a ser lo mismo. Porque ya en el directo de la madrugada y un directo de Genshin de la tarde. Y este directo es más probable que también. Y a todos nos está pasando. Mira, team reclamos, problemas, looking videos. Ahí está. Pero este pasó 8 minutos, problemas. A todos nos están tocando problemas, no sé por qué. Pero es a todos. A todos. Lo mismo. Voy a juntarlos de problema. Es que es... O sea, los dos terminamos siendo afectados. Ok. Es que se me hace muy tonto porque no ha dicho nada a YouTube de cuestión de... Oh, sí, es un problema de nuestro... No sé, de seguridad. Vamos a arreglar lo más pronto posible. No nos dan ninguna explicación del por qué está pasando esto. Es la cosa que YouTube está callado. No dicen nada. Eso es lo que más detesto de YouTube. Que se queda callado sin decir nada. Pero bueno. Ok. Eso me echa, está maciza la Shogun, Ok. Espérate, que se venga para acá, Ven para acá, güey. Ok. Ven. Ok. ¿De por qué tiene que pasarme estas desgracias a mí, güey? Ok. Ah, esa. Ok. ¿De por qué me tienen que pasar estas desgracias a mí? Lo peor, güey. Lo peor es que pudo haber pasado esto al día siguiente. ¿Por qué a fuerzas el... Ay. Ok. ¿Por qué a fuerzas el directo donde Molly pues, hizo eso, la donación? Tenía que pasarme eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasarme esas cosas? O sea, no pudieran tomar otro día, no puede ser hoy y ya esto ya ayer ya no se ve afectado. Nah. Ah. Ok. Ok. 動くな、この感じ。Ok. Nah. Manches. Ok. Pinche YouTube, si te pasas. Ok. What? Ok. Ahí está. Es lo malo que la Shogun se la acaba muy rápido la ulti. Pero bueno. Bien, otro cae. Oh, ya me agarro hambre. Dale, otro. ¿Es por aquí? No. Es por acá. Bien. ¿Ahora qué hacen? La historia de Dance Life. ¿Haces streams en Twitch? Sí, güey. Si no se arregla... ¿Qué he hecho? Estoy viendo eso. Ya hablé con algunos de YouTube para ver si me pueden arreglar eso. Si no me regresan esos 400 me voy a Twitch. Ya sé.
廊下が進み、光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けてゆく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるがな。でも、なんで黒邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？黒邪騎士がまた現れたぞ。Dice... Un momento, otro ratito, no soy Mariano. ¿Cómo te llevas live con ustedes? Buenas noches, buen día, King. Cuídate mucho. Ok. Ya me dejó perfecto. Okay. When you're thinking that is okay. 貴様はその答えを知りたがっている。そうだな。黒邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。Okay. 今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令している。かつての宮廷親衛隊の若き士兵、ハールブだ。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに最悪が訪れた日、俺は真っ向の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハールブダンという騎士に愛命を下したのを俺はかすかに覚えている。すべての黒邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような最悪を前にして Y la música de King Kong Country muy anticlimática. Okay. Eso será. Hola Daniele, hola Nova. Quiero los 3 códigos de IS. Me despertó. Ok. 理性を失った黒邪騎士だが、その心の La canción ayuda para el remonte. Exacto. Ok. Bien. Ahí están los 3 códigos, tomé captura de pantalla. Y eso. Para tengo que quitar la música, es muy anticlimática. Momento tan épico. Ok. 聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。おいらたちこいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵と見なしていた。Buenas checking, buenas días King, buenas días. Eso lo que también. Sí, algo así, Okay. Que hay en el centro del nivel superior de las ruinas. Y esto, cargos... No hay nada dentro de aquí, pero más. No. Ok. ¿Cómo cuántas pero que más dará esto tal cual? ¿Ya tienes tu avatar? Ah, algo así, supongo. De algo así, supongo. Ok. Bien. Hola, hola, Amber, ¿cómo estás? Bien, ahorita ya vamos a ir a acabar directo, chicos. Ahorita ya vamos a acabar directo, ¿sí? Eso, así que bien. ¿Qué tanta, Mucho allá. Ok.
¿Cómo lo activo? Okay. ¿Cómo activo eso? A ver. A ver, a ver. No sale ningún animal. ¿Algo? No. ¿Para cuándo miniatura de Paimon con la sándwich? Ándale. Sí, no sale mal. Pero ¿qué tengo que hacer ahí? Voy a instalar Dark Souls Piratone. A fin de cuentas todo en directo me lo desmonetizan. Por ahora. ¿Estás bien, Shogun? ¿Estás bien, Shogun? Ok. Ah. ¿Cómo agarro eso, güey? Tengo que hacer algo. ¡Ay! No, ya me caí, pendejo. Ok. Ok. No sé cómo se agarra eso. Me caí y ahora cómo regreso. Ok. Con el Venti también. Madres, ya me caí. Me caí y ahora cómo regreso. Ok. Che, Shogun, no puedes subir nada, carajo. Rebugueado los pinches personajes. Ok. Oh. ¿Cómo regreso? A menos desde acá. Respira. Ok. Ya me hice spoiler. Ah, jugar. Bueno, no, te has perdido cosas más importantes. Te has perdido cosas de muchas cosas más importantes. Pero bueno, voy a acabar ya directo, chicos. Ya después en el directo hacemos todo eso. Ay, ya digan algo, güey. Ya que ya acabe el pinche banner de Ayaka. Ya que digan cuáles son los siguientes 4 estrellas. Ya los digan. Estoy harto. Ya que los digan. De hecho, quiero gastarme todas mis protogemas aquí, güey. Yo quiero gastarme todas las protogemas. Las 60, Pero como cuando los hacemos las protogemas, ¿cómo van a querer? ¿Tiro uno por uno? ¿O de plano los 60, las 60 tiros de golpe? Y eso. Pero bueno. O sea, ¿cómo lo van a querer? ¿Que tira todos los esos de golpe? ¿O uno por uno? ¿Van a ser 65 de uno por uno o 6 multis? O tal vez 7 u 8 multis. Si llego a juntar de golpe. Va. Vénganse a tirarlo, pendejo. Buena suerte. A tirar a los pendejos. Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, voy a acabar ya directo, chicos. Ya es suficientemente noche. Una por una. No, voy a tirar todo full multis y ya está. Voy a tirar full multis y ya está. Voy a acabar ya directo, chicos. Venme, acá entro acá. Ok. Ya van a acabar directo, chicos. Ya para irnos a mimirse. Y a ver si también puedo desayunar un ratito. Ok. Pero bueno, ya van a dormir, chicos. Cuídense mucho. Ya linda noche. Digo, tengan lindo día. Perdón, la costumbre. Ok. Igual ese, chicos. Tengan lindo día, cuídense mucho. Y ya nos vemos en rato. En rato y torneo. Así que los que nunca me han escuchado me van a escuchar narrar torneos. Ya son los que nunca me han escuchado. Los que ya me han escuchado, pues ya está, ¿no? Y eso. Pero los que nunca me han escuchado narrar torneos, que por fin volvemos. Después de que me salí del equipo, por fin vuelvo a narrar torneos. Pero bueno. Y sigo acá. Ok. No he dormido casi nada. Sí, güey. Me digo, fue bonito estar aquí. Nah, no te preocupes, bonita. Todo estará bien. Tranquila. Todo estará bien, tú tranquila, ¿sí? Era bueno.
Cuídense mucho, chicos, ya lindo día. Descansen los que vayan a dormir y suerte si es que algunos se vayan a la escuela o algo sin retiro. Quiero mucho, chicos. Gracias por estar y cuídense. Nos vemos. Chao, chao.